Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Y ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar el mensaje que en esta mañana nos trae nuestro hermano José Aguilar. Muy bien, buenos días. Estáis conmigo de acuerdo que llevamos una reunión muy hermosa, ¿no? Hemos podido hacer muchas cosas y el tiempo se nos ha echado un poquito encima. Así que voy a intentar no alargarme mucho en el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Para mí el mensaje de hoy ha sido un reto, porque no tenía muy claro. Decía Fernando el domingo pasado, ¿no? Que cuando tenemos que predicar, el momento más importante es hasta que Dios nos dice claramente sobre qué quiere que hablemos, ¿no? Después todo empieza a ser más sencillo, porque tienes claro lo que Dios ha puesto en tu corazón y el mensaje que quiere transmitir. Pero yo he tenido especial dificultad para tener claro si era el mensaje que Dios quería, ¿no? Y he hecho un poco la de Jonás, ¿no? Me escapaba, ¿no? hacia otros temas. Pero Dios me volvió a enfocar a hablar de la libertad, de ser libres. Y ¿estáis conmigo de acuerdo que en nuestra sociedad actual, nuestra sociedad moderna, occidental, hablar de la libertad y de que quizás no somos tan libres como parezcamos, parece algo un poco fuera de sitio, ¿no? Hay muchos lugares en el mundo donde no gozan las libertades que tenemos aquí, y eso es cierto. E incluso, no hace tantos años, unas generaciones anteriores a la mía, no tenían las libertades que hoy disponemos. Y gracias a Dios que tenemos esas libertades. Pero así todo, yo me planteo y os planteo a vosotros, si verdaderamente vivimos en un mundo libre, si verdaderamente tenemos la capacidad de tomar decisiones por nosotros solos, sin estar condicionados a las presiones de nuestra sociedad, de nuestro entorno, de nuestro mundo capitalista, donde eres lo que vales y nada más. Mi desafío o mi mensaje va enfocado a la obtención de la verdadera libertad. Y solo hay uno que puede darnos esa libertad. Y eso es lo que espero que lleguemos. A lo largo de esta meditación. Antes de seguir me gustaría orar. Y me gustaría poner este mensaje en las manos del Señor. Y antes de empezar, un hermano muy querido por mí me decía: ¿cómo estás, Pepito? Como me dice él. Y digo: estoy bien. Dice: ¿estás nervioso? Digo: un poco. Porque siempre nos ponemos nerviosos cuando nos tenemos aquí. Sobre todo, yo me pongo muy nervioso porque yo no hablo bien en público. La gente de números no habla muy bien en público, ¿verdad, Monse? Somos 2 y 2, 4 y hemos acabado, ¿no? A mí me cuesta hablar mucho en público. Y me pongo muy nervioso cuando estoy aquí delante. Pero voy a pedir que nuestro hermano Goyo ore por mí.
Porque las oraciones de Goyo tienen muchas cosas buenas. Pero una de las cosas buenas que tiene es que nos despiertan a todos. Y él viene de vacaciones, de casi 2 meses de vacaciones. ¡Qué suerte tienes! 2 meses y medio de vacaciones. Y me ha saludado al principio, y yo le voy a pedir ahora que ore por mí, para este tiempo. Aquí tienes a tu hijo José, que le conozco desde que era chiquitín, y es un siervo tuyo, Señor. Él lo sabe. Y yo quiero que él se sienta protegido por ti de tal forma que creo que la paz de tu Santo Espíritu, Señor, le toque en sus hombros y por su ser y se vea acunado y acompañado por ti, Señor. Para que esa palabra que él ha meditado, que ha mordido, que ha comido, que ha masticado, que ha digerido, nos pueda beneficiar a todos los santos que estamos aquí en tu presencia. Te lo encomiendo, Señor. Tócale, sóplale y que él se vea verdaderamente tranquilo en tus brazos, tocado por ti y arropado por ti. Te lo expreso con mucha gratitud y estas palabras las ejerzo en fe y lo hago en la persona de Cristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Goyo. Bueno, pues lo que iba diciendo. Yo espero que después del mensaje de hoy podamos tener todos claros, primero si somos libres o no somos libres, pero un poco más allá, tener claro cuál es el camino de la verdadera libertad. Y la libertad nos va a llegar a través de la verdad. Vamos a leer un texto que nos va a hablar sobre ello. Os invito a abrir las Biblias en un texto muy conocido por todos nosotros y que a mí siempre me ha acompañado a lo largo de mi vida. Para mí ha sido muy importante. Está en Juan, en el capítulo 8, los versículos 31 a 38. Dice así, en Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mis palabras no hayan cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y la lectura continúa un poco en esa línea, ¿no? Verdad y libertad, 2 términos, como digo, creo que muy maltratados en nuestra sociedad moderna, en el entorno donde nos vivimos, ¿no? Todos, pues qué voy a contar, ¿no? En estas últimas 2 semanas, ¿verdad? O en estos últimos 2 meses, ¿cuántos pregoneros de la verdad absoluta ha habido, ¿no? ¿Cuántos han dicho, no, la verdad es que hagamos esto, lo otro? Desgraciadamente no se acaban de poner de acuerdo, ¿no? Todos nuestros líderes aquí en España y no consiguen llegar a formar un gobierno. Pero cada uno va con su verdad, ¿verdad? Y con su verdad piensa que las de los demás no sirven y solo sirve la suya. En nombre de la libertad se han hecho muchísimos desastres. En nombre de la libertad se han empezado guerras y han acabado como han acabado. Y se han terminado guerras y a veces ha sido peor que las consecuencias de la guerra que habían acabado. En nombre de la libertad se han construido muros, pensando que ahora, muy de moda ahora, lo de los muros, construir un muro nos lleva a la libertad. Y en nombre de la libertad también se han destruido esos mismos muros y han seguido sucediendo los mismos desastres que sucedían. En nombre de la libertad se han constituido organizaciones veladas, ocupadas en velar por esa libertad.
Y en nombre de esa misma libertad, esas organizaciones han sido desarticuladas y las cosas continúan como estaban. Y en nombre de la libertad hay muchos que han hecho muchas cosas. Pero donde yo quiero llegar, en nombre de la libertad, hay uno que ha dado su vida. Y es el único que lo ha hecho. Los demás libertadores y predicadores de la verdad siempre se han enfatizado mucho en lo que los demás tenían que hacer. Siempre han enfatizado mucho en lo tenéis que seguirme a mí porque yo soy el libertador y yo os voy a llevar a una mejor vida. Pero en nombre de la libertad, Jesucristo fue a la cruz a morir por nosotros. Y lo que hizo es entregarse Él. Y eso no lo ha hecho nadie. Y ese es el que nos hace libres a nosotros. Y a eso es lo que quiero llegar después cuando acabemos esta meditación. Y espero que tú también llegues conmigo como yo llegué. Si analizamos los términos de libertad y verdad que aparecen en los diccionarios, yo he apuntado aquí las definiciones que he encontrado, ¿no? Y hablamos de la libertad, de la verdad primero, como la conformidad de las cosas con el concepto que uno se forma a ellos en la mente. Es decir, este papel es blanco, ¿no? Pues entonces podríamos decir en principio que ese término es verdad, ¿vale? Pues esta sería la definición que dice el diccionario de verdad: conformidad de lo que se dice, de lo que se siente, lo que se piensa, y juicio o proposición que no puede negarse. Eso es lo que habla el diccionario, que dice que es la verdad. Por entender una manera, decir aquello que no es falso, ¿verdad? Eso es la verdad. En cuanto a la libertad, dice facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera u otra, o de no obrar, por lo cual es responsable de sus actos. Cuidado que empieza a haber matizaciones que a veces no nos gustan en cuanto a libertad. Un hombre libre puede obrar o no obrar de una manera, pero de esos actos de los que obra libremente es responsable. Dice que es el estado o la condición de aquel que no es esclavo. Y es el estado o la condición de aquel que no es preso. Eso nos puede un poco mostrar o ilustrar acerca de lo que podríamos que la libertad. Libertad es aquel que no es esclavo. Vamos a intentar con los versículos que hemos leído, ¿cuál es la solución que Jesús les propone? O el camino más excelente que Jesús les propone. Y me he permitido a libertad desordenar un poco la exposición que hace Jesús para intentar llegar a la conclusión de una manera más clara. Si empezamos en el versículo 33, cuando Jesús les ha hecho una exposición de que verdaderamente sois libres, los que le están escuchando, que no olvidemos que nos ha dicho en el versículo 31 que son judíos, pero además que dice que habían creído en Él. Es muy curioso como los principales mensajes de Jesús siempre han estado dirigidos a personas que estaban dentro de un entorno religioso, que habían ya creído en Él. Pero Jesús los desafía a decir, pero todavía os falta mucho por llegar. Todavía os falta mucho para el camino más excelente que yo os propongo, ¿no? Entonces dice que estos judíos, parece que su primera reacción es como casi que de ofensa, ¿no? Como que ponerse a la defensiva. Mirad, para los judíos, el concepto de la libertad formaba un poco parte de su credo nacional. Ellos se sentían un pueblo libre, per se. Como hijos de Dios, como pueblo escogido de Dios, ellos se sentían que eran un pueblo libre y nadie le podía quitar esa libertad. Sin embargo, ellos habían pasado por cantidad de cautiverios, por exilios, por ocupaciones, como estaban en este momento. En ese momento eran un reino asociado, pero en el fondo era un reino ocupado por el Imperio Romano. Pero ellos se vanagloriaban mucho de que ellos eran hijos de Abraham y por tanto eran libres. Es muy curiosa esta situación. Y si nos fijamos, el pueblo judío es verdad que allí donde ha estado, aunque no haya sido su lugar de nacimiento, aunque no haya sido su país, siempre se han identificado de una manera muy separada al resto de población donde ellos estaban. Es verdad, ¿no? Es algo que ellos tenían muy intrínseco dentro de su estatus, dentro como he dicho, de su credo nacional,
que ellos eran libres. Ellos en ningún momento podían sentirse esclavos. Sin embargo, es Juan mismo en el capítulo 1, no hace falta que lo busques, en el versículo 13, donde ya está diciéndonos que la salvación o la libertad no es un tema que se gane por razones de sangre, sino que viene dado por Dios. Juan 1:13. Ya ahí Jesús está empezando a corregirles, a decirle, muy bien, sois hijos de Abraham, es verdad. Pero quizás no sois tan libre como vosotros pensáis. Quizás vivís una vida de esclavitud que vosotros no asimiláis, o que vosotros ni siquiera conocéis, o desconocéis, mejor dicho. Y que tenéis que daros cuenta de que hay muchas ataduras que os impiden tener una verdadera libertad. En el versículo 34, Jesús le responde, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Les desmonta sus argumentos. Les desmonta totalmente sus argumentos, pensando de que ellos decían, ¿cómo dices que no somos libres? Y fijaros, Jesús utiliza dos fórmulas aquí muy interesantes. La primera es el de cierto. De cierto es la fórmula que utilizaba Jesús, como decir, prestad bien atención que ahora viene una cosa muy importante y que no podéis perderos. Siempre lo utiliza Jesús cuando quiere dar una sentencia de principal relevancia. Y utiliza de cierto que os digo. Y utiliza una fórmula que habla del que hace pecado. Y se lo está diciendo a ellos, a los judíos. Porque los judíos de aquel tiempo, que eran muy religiosos, que para nada desconocían la palabra de Dios, la Torá y la ley, también Jesús en muchas ocasiones le está diciendo que se están comportando de una manera hipócrita. Dicen, poniendo cargas a los demás que vosotros ni siquiera cumplís. Sois como sepulcros blanqueados, que por fuera estáis muy limpios, pero por dentro estáis podridos, estáis sucios. Hay muerte en vuestra vida. Y esto es lo que Jesús les está diciendo aquí. De que en el fondo ellos están viviendo en una actitud de pecado. Y fijaros, utiliza la expresión el que hace pecado. Y el que hace pecado es aquel que está continuamente viviendo una situación de pecado. No se trata de un pecado que hemos cometido de manera puntual. Y ojo, nadie me confunde aquí, yo no estoy hablando ahora de que es que hay pecados menos graves o más graves. Pecados o errores cometemos todos y desgraciadamente casi todos los días. Pero no es esto lo que se está refiriendo aquí. Jesús se está refiriendo a aquel que insiste y repite en cometer una y otra vez el mismo pecado, al que califica de esclavo. Y lo que he dicho, estos son personas religiosas. Y desgraciadamente, en nuestro entorno, en nuestra sociedad también, en nuestras iglesias, también tenemos mucha gente que está viviendo en esclavitud, que está viviendo dependiente de aquella situación de pecado que a lo mejor él ya ni siquiera controla, pero que lo está haciendo un pecado, que lo está haciendo un pecador y le está haciendo vivir en pecado. Y le está haciendo perder la libertad gloriosa que Jesús ganó por él. Y muchas veces no nos damos cuenta y nosotros estamos viviendo en el pecado. No que cometamos errores, errores cometemos todos y cometemos todos los días y nadie estamos exentos. Y para eso tenemos el sacrificio de Jesucristo y su cruz para venir a arrepentirnos de todos nuestros errores que cometemos. Pero Jesús te está hablando aquí, todos estos, dices, que sí, que vienes a la iglesia cada día, que conoces perfectamente cuál es el camino, pero todavía quedan esas cositas que te están atando. Y si estás viviendo así, dice Jesús aquí, entonces eres un esclavo del pecado y no eres libre. Y entonces te digo que tengas cuidado. Y yo te digo aquí que tengas cuidado. Porque estos que estaban aquí, que decían que habían creído en Jesús, en el versículo 31 lo leemos, habían creído en Jesús y creían su mensaje,
pero mantenían todas esas cargas, todas esas cadenas que todavía les estaban atando y no eran libres. Jesús les tiene que mostrar un camino más excelente. Jesús les tiene que contar cuál es el verdadero camino. Y está diciendo, tenéis que ser mis discípulos. Me estoy adelantando, esto lo veremos después. El discipulado es el camino a la libertad. Dicho así parece una cosa muy extraña, ¿no? El discipulado hacia el maestro es el camino a la libertad y luego lo vamos a ver. Sin embargo, estos que decían que eran libres, Jesús les dice que no. El que hace pecado, el que está viviendo de una manera constante, hermano, si estás cayendo de una manera repetida en los mismos errores delante de Dios, tienes que analizar qué clase de discípulo eres. Porque quizás estás perdiendo la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y te estás perdiendo el ser verdaderamente libre, como quiero que hoy lleguemos a la conclusión. En el versículo 35 Jesús les advierte. Les da una advertencia, creo que muy grave, y que a mí me deja ligeramente perplejo. Dice, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo es el que queda para siempre. Sigue advirtiéndolo, es decir, vosotros pensáis que porque sois hijos de Abraham, sois hijos. Y estáis en una situación casi que de privilegio, ¿no? Porque pertenecéis al pueblo escogido por Dios. Pero cuidado. Si os mantenéis en esta actitud de esclavitud, si todavía estáis siendo esclavos de algunas cositas y cada uno en su corazón sabe lo que pasa en su vida. Yo siempre digo, salir aquí y dar un mensaje es relativamente sencillo y hacer una buena exposición. Pero ¿qué pasa con nuestras vidas toda la semana? ¿Qué mensaje tenemos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestra familia? ¿Qué mensaje tenemos ahí? En la iglesia lo tenemos todo claro. El domingo lo tenemos todo clarísimo. Y tenemos muy claro cuál es la exposición de la palabra. Pero ¿somos tan libres entre semana? ¿Vivimos en esa misma libertad del Espíritu Santo entre semana? ¿O entre semana ya vamos navegando como podemos y verdaderamente no somos tan libres? Y quizás somos un poco más esclavos de las situaciones, del entorno, del lugar de trabajo. Cada uno que ponga lo que quiera en su vida de lo que vivimos. Los hijos siempre formaban parte de una casa y participaban en la herencia. Los esclavos no. Los esclavos gozaban de los privilegios de la casa, pero ni participaban en la herencia y en muchas ocasiones podían llegar a ser expulsados de una casa. Y Jesús les advierte aquí, cuidado, solo son los hijos, no los esclavos de la casa, los que heredan. Y como he dicho en Juan 1:13 dice que la heredad de hijos no está basada en la transmisión, en el entorno, en que mis padres me han traído a la iglesia. Siempre lo digo, ¿no? Y me habréis escuchado muchas veces decirlo, es que Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Yo puedo a mi hijo enseñarle los caminos del Señor y transmitirle la fe que yo un día he recibido, pero sé que un día tendrá que ser él el que se ponga delante de Dios. Jóvenes que lleváis mucho tiempo en la iglesia o que lleváis toda la vida en la iglesia, la decisión final es de entre Dios y vosotros. No os sirve la fe de vuestros padres. No os sirve. Lo siento, pero no os sirve. Y Juan 1:13 lo dice. Y aquí Jesús se lo está repitiendo. No, solo los hijos. Solo los hijos. Y así llegamos al versículo 36.
donde les dice, si el Hijo del Hombre os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Y voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Seréis verdaderamente. No que pensáis que sois libres, no que quizás creéis que sois libres, seréis verdaderamente libres. Y voy a hacer paréntesis porque esto es lo que me pasaba a mí en cuanto a la fe, cuando yo era joven. Esa fue la convicción que me llevó a mí a los pies de Cristo y a reconocer que yo necesitaba mi experiencia personal y que lo que mis padres y mis hermanos me habían enseñado servía para ellos, servía para mi formación, pero yo tenía que dar el paso. Yo pensaba que era un hijo de Dios. Creía que era un hijo de Dios y cuando verdaderamente me desafiaron y me hicieron la pregunta, ¿tú crees que eres un hijo de Dios? Pues yo en falsa modestia, me acuerdo que contesté, sí, yo creo que soy un hijo de Dios. No voy a decir que sé que eres un hijo, que soy un hijo de Dios. Me parecería una falsa modestia. Y en mi ignorancia yo contesté, digo, sí, yo pienso que soy un hijo de Dios. Dice, ¿pero piensas o sabes que eres un hijo de Dios? Dice, no, yo pienso que soy un hijo de Dios y creo que soy un hijo de Dios, creo que no hago las cosas tan mal. Vengo a la iglesia desde que era pequeño, intento comportarme bien con mis compañeros, intento no ser un desastre. Y entonces me llevaron a Primera de Juan, la carta de Juan, Primera de Juan 5, en el versículo 13. Y les dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el Hijo de Dios. Yo cumplía todos esos requisitos y estaba convencido de que no estaba mal. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Se me desmontaron todos los argumentos. Recuerdo que me quedé como blanco, como paralizado. Porque yo decía, yo no me atrevo a afirmar que tengo vida eterna. Llevaba toda la vida en la iglesia. No me atrevo a afirmarlo. Yo pienso que sí, pero seguro, ¿cómo vas a estar seguro? Y la Biblia decía que estas cosas estaban escritas para que sepamos, no para que pensemos. Y aquí Jesús les está diciendo, no que creáis que vosotros sois libres, no que penséis que vosotros sois libres. Solo si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, con todas las letras, con mayúsculas. Y la libertad de Dios en nuestra vida tiene que ser así, no que pensemos que somos libres, no que creamos que somos libres, sino que tengamos la convicción de la libertad que Jesús ganó por nosotros. Y si no, es que queda algún lazo de esclavitud en nuestra vida que todavía nos está impidiendo gozar de esa libertad. Y ahora es cuando quiero volver a los primeros versículos. He pintado el cuadro un poco feo y oscuro. Es decir, no hay esperanza, somos esclavos del pecado. Si nos estamos manteniendo en una situación pecaminosa en nuestras vidas, no hay esperanza para nosotros. No podemos ser libres. En el 31, Jesús les ha empezado a mostrar el camino. Y le dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y aquí es donde entra la frase que os digo. La clave de todo el mensaje que voy a hablar hoy es si somos o no somos discípulos de Cristo. ¿Y cómo somos discípulos de Jesús? Pues aquí no empiezas a dar cuál es el camino, nos empieza a enseñar cuál es el camino. Y habla de permanecer. Y permanecer es algo más que estar continuamente pegado. La fórmula que utiliza aquí de permanecer es algo más que una continuidad en el tiempo de una cosa. Permanecer, como está expresado aquí, es una comunión total con aquello en lo que se permanece.
Y Jesús nos está diciendo aquí, si permanecéis en mi palabra, entonces seréis mis discípulos. No si la conocéis, no si incluso la sabéis, que todo está muy bien. No si habéis oído, si permanecéis en mi palabra, si la hacéis vuestra, si forma uno con vosotros, si mi palabra está formando uno con vosotros, entonces y solo entonces es que os convertís en mis discípulos. Y esto tiene que ser mucho más que la proclamación que hacemos el día que hacemos profesión de fe, que decimos que la Biblia será la norma. El permanecer es interiorizar esas normas como normas propias para nuestra vida. Es formarlas y arraigarlas dentro de nuestra vida. Y el ejemplo que se utiliza aquí es el mismo ejemplo que luego Jesús va a utilizar unos capítulos después, cuando les habla de la vid y los pámpanos. ¿Os acordáis del texto, verdad? Que habla de que los pámpanos, si no permanecen en la vid, si los arrancamos, si están ahí pero no están sujetos a la vid, no dan ningún fruto. ¿Sabéis lo que es un pámpano? ¿Verdad? Es el brote verde que sale del árbol de la vid y ahí es donde da todas las uvas, ¿verdad? Pues este permanecer aquí es el mismo que utiliza en el ejemplo de la vid y los pámpanos. Los pámpanos tienen que estar totalmente conectados con la vid, tienen que ser uno con la vid para poder dar fruto. Y esta es la fórmula de permanecer aquí. Es identificarse totalmente con la palabra de Dios. Y el discípulo se caracteriza porque no hace nada sin consultarlo previamente con la norma de su maestro, con la palabra de Dios. Por eso está diciendo aquí que si permanecéis en mis palabras, entonces es que seréis mis discípulos. No si os cargo simpático, no si mi discurso os gusta más o os gusta menos. Es si permanecéis en mi palabra. Porque este libro que tenemos aquí no simplemente debe ser un libro bonito que está en nuestras estanterías, o no simplemente debe ser ese libro en el que cuando estamos muy angustiados vamos a buscar un salmo que nos anime. Que claro que lo tenemos que hacer. Esta palabra de Dios, que es su palabra revelada, es la que Jesús dice, permaneced en mi palabra y seréis mis discípulos. Permanecer en la palabra de Dios, hacerla parte de nuestra vida, no simplemente un libro de lectura más, como pudiera ser otro cualquiera, sino interiorizar en nuestras vidas, es lo que nos convierte en verdaderos discípulos. Y a partir de aquí, solo empiezan buenas noticias. A partir de aquí Jesús solo tiene buenas noticias para ellos. Porque ¿qué le pasará a los verdaderos discípulos? Que conocerán la verdad. Que conocerán la verdad. Que ser discípulos de Jesús, lo único que nos llevará a conocer la verdad. Que ya no vendrá a poder engañarnos. Que no podrán venir ni modas, ni tendencias, ni cosas que nos desvíen de la presencia de Cristo. Sino que conoceremos la verdad absoluta a través de la palabra revelada. ¿Por qué? Porque conoceremos al mismo Jesucristo. En Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Ser discípulos de Jesús nos hará conocer a la verdad. Y la verdad es el mismo Jesús. Porque Él no es falso. Porque Él no vendió falsas promesas. Como estamos cansados de escuchar. Como estamos hartos de escuchar las falsas promesas de la gente que nos promete, que nos promete, que nos promete. E incumple las primeras de cambio. Jesús tenía un propósito, Jesús tenía un cometido y lo llevó hasta las últimas consecuencias, que fue morir por nosotros. Él no se basó en una falsa promesa. Él no vendió una falsa expectativa. Él tenía muy claro dónde iba. Él tenía muy claro lo que había venido a hacer y cuál era su misión. ¿Sabéis por qué? Porque Él era la verdad. Porque Él era verdadero, porque no era falso. Que hemos dicho que sea lo contrario a lo verdadero. Tantas y tantas cosas y tantas falsedades que hemos visto, los que tenemos más años, hemos visto muchísimas. Y los que tienen muchísimos años, pues imaginaros todo lo que habéis visto a lo mejor ya, ¿no? Y la única verdad es Jesucristo. Él es la única verdad. ¿Y qué le pasa? Siguiendo en el versículo 32. Que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora sí.
La verdad nos hará absolutamente libres. Jesús es el único. Jesús es el único que nos puede hacer absolutamente libres. Depender de Él nos puede hacer absolutamente libres. Qué paradoja, ¿verdad? Depender de alguien que nos haga absolutamente libres, sí, porque Él es verdadero. Esa es la diferencia. Porque Él es verdadero y, como he dicho, muchos otros han proclamado que Él es la solución, que Él es la verdad. Y lo han proclamado en base a todo lo que nosotros teníamos que hacer por ellos. Jesús lo primero que hizo fue morir por nosotros. Jesús lo primero que hizo fue entregarse por nosotros. Renunciar a muchas cosas. Por nosotros. Por salvarnos a nosotros. Que indudablemente, y hablo sobre todo por mí el primero, no lo merecíamos. Os aseguro que no lo merecíamos. Pero Dios es amor y Dios es misericordia. Y Él es la verdad, y Él es el camino. Y si permanecemos en su palabra, como Él nos dice, entonces nos convertimos en sus discípulos. Y ser discípulos suyos nos llevará a conocer la verdad. Y conocer la verdad nos hará libres y que nadie nos engañe. Porque hay muchos que intentan engañarnos. Hay muchos que intentan convencernos de muchas cosas. Pero el único que tiene la verdad es Jesucristo. Y el único que nos tiene la verdad, el único que nos hace libres es Jesucristo. Me decía Miguel, y es verdad, el año que viene se conmemoran los 500 años de la Reforma. ¿Sabéis cuál fue una de las claves de la Reforma? Volver a las Escrituras. Yo oigo mucho que la Iglesia necesita cambios. Y claro que sí. Claro que sí. Todos necesitamos cambios. La ignorancia es un enemigo de la libertad. Porque no nos permitirá conocer la verdad. Pero lo que necesitamos de verdad es permanecer en la palabra de Dios y volver a las Escrituras y volver a la fuente. Y eso nos dará la verdadera libertad. Y eso llenará nuestras iglesias de gente comprometida. Eso llenará nuestras iglesias de discípulos del Maestro. Y yo estoy acabando porque me estoy alargando mucho. Pero, hermanos, yo he sentido mucho el mensaje. Que era en primer lugar, como siempre digo, era para mí. Necesito ser un discípulo de Cristo para ser verdaderamente libre. Y dice en el versículo 37, ya vamos acabando, pero quiero decir, bueno, ¿y cómo lo ejecutamos? Porque a veces hablamos aquí de una manera quizás un poco informal, de una manera muy abstracta, bueno, permanecer en la palabra, lo que he dicho, conocerla. Y quiero dar pasos prácticos. ¿O cuál es el camino para que la palabra de Dios pueda germinar en nosotros? Y formar esa vid y esos pámpanos. Y que pueda crecer en nosotros y podamos interiorizarla. Dice en el versículo 37, sé que sois descendientes de Abraham, como he dicho antes. Yo reconozco que vosotros estáis en una situación de privilegio. Los que estamos aquí esta mañana estamos todos en una situación de privilegio. Porque estamos pudiendo escuchar primero la alabanza y participar de la alabanza y tomar parte de esta Santa Cena y escuchar ahora la palabra de Dios y poder leerla. Es una situación de privilegio, pero es lo que tenía aquí, dice, yo sé que sois descendientes de Abraham, les dice Jesús. Yo lo sé, no soy ignorante, reconozco que posiblemente estáis en un buen sitio. Reconozco que seguramente estáis en el lugar donde la bendición puede venir a vuestras vidas. Pero fíjate, Jesús qué listo es, ¿verdad? No les llama hijos, les llama descendientes. Porque la calidad de hijo, Él estaba diciendo, solo la tendréis a través de mí. Porque solo la tendréis a través de conocer mi palabra y que mi palabra se haga carne en vosotros y llegar al conocimiento de la verdad. Jesús les muestra la inconsistencia de su actitud. Dice, sin embargo, mi palabra no haya cabido en vosotros y queréis matarme. Y fijaros, ellos se definen como hijos de Abraham. Y si leemos solo un poquito más adelante, en el 56, fijaros que dice Abraham, Abraham, vuestro padre,
se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. O sea que aquellos hijos de Abraham que querían matar a Jesús, no se daban cuenta que el propio Abraham se había gozado porque había visto anticipadamente el triunfo de Jesús en la cruz. Lo que podía parecer una derrota era un triunfo. Y dice que Abraham se gozaba. Sin embargo, ahora sus hijos querían matar a Jesús, querían eliminarlo. Como a veces nos pasa. ¿Sabéis por qué? Lo dice Jesús. Porque mi palabra no tiene lugar en vuestros corazones. Porque no hay lugar para mi palabra. Y estoy acabando ya. Porque eso es lo que a veces nos pasa. Que no tenemos lugar para la palabra de Dios en nuestros corazones. Y eso sí, no es bueno. Tenemos a lo mejor un corazón tan endurecido o tan lleno de otras cosas. Y he pasado muy por encima el tema de la esclavitud, porque no quiero herir la sensibilidad de nadie, pero tenemos a lo mejor el corazón tan lleno, tan duro, como le pasaba a estos, que su palabra no tenía cabida en sus corazones, que las lluvias de gracia que canta ese himno, que caen en nuestros corazones, resbalan y no pueden entrar. El orgullo, la soberbia, el pensar que nosotros ya somos suficientes, las esclavitudes del pecado que nos están atando y que no podemos soltar. ¿Sabéis cuál es la clave? La clave es dejar que esta semilla entre en nuestro corazón. Quitar el orgullo, quitar la soberbia, pensar que nosotros... Pepe, ¿qué nos estás diciendo a nosotros, por favor? Quitar todo eso y que esa semilla entre en nuestro corazón. Pequeñita, pero que entre en nuestro corazón. Si dejamos que la semilla de Jesús entre en nuestro corazón, si dejamos que la semilla de la palabra entre en nuestro corazón, ¿sabéis lo que pasa con la semilla cuando empieza a germinar? Empieza a expandirse. Y empieza a crecer. ¿Y sabéis qué pasará? Que empezará a expulsar todas esas cosas que nos sobran. Porque entonces lo que no tendrá sitio serán las cadenas y las esclavitudes del pecado. Eso es lo que no tendrá sitio en nuestro corazón. Y empezará a manifestarse en Dios la presencia en nosotros la presencia de su palabra. Y cada día seremos más discípulos. Y cada día estaremos más cerca de Jesús. Y cada día conoceremos más la verdad. Y la verdad, hermanos, nos hará libres. Que Dios os bendiga, hermanos, y espero que esta palabra que el Señor puso en mi corazón pueda afectar también a vuestro corazón. Y que cada día busquemos ser más discípulos de Jesucristo. Porque eso nos llevará a la verdad. Y eso nos hará libres. Que el Señor os bendiga.